este video vamos a hablar sobre las funciones crecientes y decrecientes. Entonces vamos a dar una definición que nos permita hacer algunos cálculos y entender el comportamiento de las funciones. Entonces, una función que llamamos f es creciente sobre un intervalo dado si para cualquiera dos números x1 y x2 que se tomen en dicho intervalo, x1 menor que x2 implica que f de x1 sea menor que f de x2. Por otro lado, decimos que una función f es decreciente sobre un intervalo si para cualquiera dos números x1 y x2 que tomemos en dicho intervalo, se cumple que si x1 es menor que x2, eso implica que f de x1 sea mayor que f de x2. Veamos, por ejemplo, gráficamente lo que sucede, ¿sí? Y veamos un poco cómo se relaciona la derivada con el crecimiento y el decrecimiento de funciones. Entonces, si nosotros miramos este intervalo de la función, una función dada, vamos a ver que la función es decreciente, ¿sí? Si pensamos en la pendiente de la recta tangente en todos los puntos, ¿sí?, de esta región, vamos a ver que la pendiente es negativa. Por otro lado, en la región del medio tenemos una función constante, ¿sí?, a alguna altura dada, ¿sí?, y en esta función constante sabemos que la derivada de una constante es 0, o sea que la pendiente de la recta tangente en este punto vale 0. Por otro lado, si nos movemos a la última región, vamos a ver que la función es creciente. Y fíjense que eso se relaciona con mirar la pendiente de la recta tangente punto a punto de esta función, donde vemos que es positiva. Es importante tener una definición para el crecimiento y decrecimiento de las funciones y también empezar a pensar cómo se relaciona esto con la derivada, ¿sí? Porque más adelante, cuando hagamos estudio completo de funciones, vamos a necesitar todos estos elementos que estamos describiendo. Por este motivo, vamos a definir algo muy útil que se llama punto o número crítico, ¿sí? Entonces, sea una función f definida en un punto C. Si f' de C es igual a 0 o si la función no es derivable en ese punto C, decimos que C es un punto crítico de f. Gráficamente podemos pensar lo siguiente: un punto crítico es un punto tal que la pendiente de la recta tangente no existe, como los picos de una función, como en el ejemplo 1, o bien un punto crítico es un punto tal donde la derivada sea nula y nos queda una tangente horizontal. Afortunadamente contamos con un criterio para estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función. Entonces veamos lo siguiente: sea una función f continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Si la derivada es mayor que 0 para todo x en el intervalo AB, decimos que f va a ser creciente en ese intervalo. Si la derivada es negativa, ¿sí?, es menor que 0 para todo x en AB, entonces f es decreciente en ese intervalo. Por otro lado, si la derivada se anula para todo x en AB, decimos que la función es constante en el intervalo. Esos intervalos de los que estamos discutiendo, ¿sí?, van a estar dados por los puntos críticos de la función. En este caso, si miramos el gráfico que tenemos aquí abajo, vamos a ver que tenemos distintos puntos críticos. Tenemos A, tenemos B, C y D. En algunos de ellos, como en A, B y en D, la derivada se anula, y en otros de ellos, como el C, la derivada no existe. De esta manera, f' en A existe y vale 0, f' en B también existe y vale 0. En cambio, la derivada en C no existe y la derivada en D existe y vale 0. Y bueno, de esta manera A, B, C y D son todos puntos críticos de la función que tenemos graficada acá, f de x. Observemos qué sucede ahora con los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces consideremos el primer intervalo, que va de menos infinito a a. En dicho intervalo podemos mirar que la pendiente de la recta tangente, si nosotros la dibujamos, sería positiva. Por lo tanto, la función crece.
Ahora, si consideramos el intervalo que va de A a B, podemos ver que las pendientes de las rectas tangentes en dicho intervalo, ¿sí?, son negativas. Por lo tanto, la función en ese intervalo decrece. Si ahora miramos el intervalo que va entre B y C, podemos ver que la pendiente de la recta tangente es positiva, ¿sí? En dicho caso, tenemos de vuelta que la función crece. De la misma manera, estudiando lo que sucede en el intervalo CD, también vemos que la función decrece. Y finalmente, en el intervalo D infinito, la función vuelve a crecer. Para entender mejor lo que sucede, veamos un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a ver consiste en determinar los intervalos abiertos sobre los cuales la función dada por f de x igual a x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado es creciente o decreciente. Notemos primero que f es una función derivable en todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque f es un polinomio. Para determinar los puntos críticos de f, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función y luego igualarla a 0. Al derivar la función obtenemos esta expresión, luego la igualamos a 0 y para poder resolver esta ecuación el camino más corto es factorizar de manera de obtener las dos soluciones. O sea, un producto va a ser 0 cuando cada uno de los términos por separado valga 0, o bien cuando x vale 0 aquí, o bien cuando x vale 1 aquí. De esta manera obtuvimos dos puntos críticos, el 0 y el 1. Estos son nuestros puntos críticos. Como no hay puntos para los cuales la derivada de la función no exista, es posible concluir que x igual a 0 y x igual a 1 son los únicos puntos críticos. Vamos a hacer una tablita que resuma cuáles serían los intervalos que quedan definidos por estos puntos críticos a considerar. De esta manera, los puntos críticos que tenemos nos definen los intervalos menos infinito 0, 0, 1 y 1 infinito. En cada uno de esos intervalos, lo que vamos a hacer es buscar un valor de prueba que se encuentre dentro del intervalo. Vamos a elegirnos uno que sea bien cómodo para poder hacer la cuenta con este valor de prueba del signo de la derivada. Entonces tomamos el valor de prueba en cada intervalo y lo evaluamos en la función derivada que habíamos obtenido. Recuerden que el resultado de la derivada que habíamos obtenido era este, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es evaluar cada valor de prueba en la función derivada para ir obteniendo si la pendiente es positiva o negativa en cada intervalo. Eso nos permite concluir si la pendiente es positiva, la función va a ser creciente, si la pendiente es negativa va a ser decreciente y de nuevo si la pendiente es positiva va a ser creciente. Graficando, ¿sí?, la función de manera aproximada, que siendo un polinomio es bastante fácil de graficar, podemos ver cuáles son las regiones que quedan definidas de crecimiento y decrecimiento de la función. Podemos resumir las estrategias para determinar los intervalos en los que una función es creciente o decreciente. Entonces, si f es continua en el intervalo AB, para encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales la función es creciente o decreciente, hay que hacer estos pasos. Primero, localizar los puntos críticos de la función en el intervalo abierto y usar estos puntos críticos para determinar los intervalos de prueba. Luego, hay que determinar el signo de la derivada en algún valor de prueba en cada uno de los intervalos. Finalmente, vamos a recurrir al teorema que acá llama 3.5, ¿sí?, que en realidad es el teorema que nos permite decir si la función es creciente o decreciente para cada intervalo. Este es el teorema al cual nos estábamos refiriendo, ¿correcto?